Buenas tardes, bienvenidos a otra edición del Aula Francisco Morán de la Asociación Meteorológica Española. En la charla de hoy va a versar sobre la sequía en Cataluña que tuvo lugar en 2021 y 2023. Esta es conocido por los medios que ha tenido unas repercusiones realmente serias, ¿no? En muchos aspectos, como pasa con las sequías, ¿no? En muchos aspectos de la vida social, de la economía, etcétera, de esa región. Entonces, hoy tenemos a tres expertos en el tema que han elaborado un estudio verdaderamente prolijo, detallado, riguroso sobre esa sequía desde varios puntos de vista, no solo desde el punto de vista estrictamente climatológico, de una escala temporal relativamente larga, sino profundizando en distintas resoluciones y varios aspectos. Los ponentes que paso a presentar a continuación son Beatriz Tellez Jurado, que es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, ingresó en el año 93 en AEMET y actualmente desempeña el cargo de jefa de climatología en la Delegación Territorial de Cataluña. Uno de los pilares de su trabajo en los últimos años ha sido el seguimiento de las desviaciones a distintas escalas temporales de la precipitación y de la temperatura en Cataluña respecto a una colección de grids de valores de referencia. El segundo ponente es Ramón Pascual Bergaenel, licenciado por la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona en el año 91, en la especialidad Física de la Tierra y el Cosmos. Es también meteorólogo del Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado desde el año 92 y desde entonces ha trabajado en la Agencia Estatal de Meteorología en varias áreas: el Servicio de Teledetección en la AEMET de Madrid, la Unidad de Estudios y Desarrollo de la Delegación Territorial de AEMET en Cataluña y en el equipo técnico del Grupo de Predicción y Vigilancia de Barcelona, en esta misma delegación. Desde diciembre del 2012 hasta mayo de 2023 ha sido jefe de esta última unidad y desde esa fecha hasta la actualidad es el delegado territorial en Cataluña de la AEMET. Tiene una actividad muy variada en muchos aspectos relacionados con la meteorología, que abarca, por ejemplo, ha impartido 90 clases, charlas, conferencias, tanto en el ámbito profesional como de cariz divulgativo. Ha participado en diferentes simposios, jornadas, congresos nacionales, tanto como ponente, en fin, comités científicos. Ha publicado numerosos artículos científicos divulgativos, a pesar de que ha abordado temáticas muy variadas, como tanto el radar meteorológico, las tormentas, la meteorología de montaña y la nivología y la accidentalidad asociada. También ha sido profesor de meteorología de montaña, que es una de sus aficiones. También es aficionado al montañismo, tanto en el ámbito de la Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña como en varios clubes y asociaciones. Mantiene también un contacto muy frecuente con diferentes medios de comunicación. En la Asociación Meteorológica Española pertenece al Consejo de Redacción de la revista Tiempo y Clima. Y además es miembro de las asociaciones meteorológicas catalanas Ecometa, ACOM y ACAM. Y actualmente es director de la revista Excursionisme de la Unión Excursionista de Cataluña. Y por último, Oriol Ripoll Sancho, nacido en Alcoy en el año 91, es graduado en Física por la Universidad de Santiago de Compostela en 2013 y ha desarrollado su labor en el ámbito de la meteorología como profesional en la AEMET. Tras unos meses como observador aeronáutico ha trabajado en el Grupo de Predicción y Vigilancia de Barcelona, primero como observador y desde el año 2021 como predictor. Además, ha colaborado con el Grupo de Estudios y Desarrollo de Barcelona en productos derivados del GS-REPS. Hemos tenido una charla hace poco a cargo de Alfonso Callado sobre este tema aquí en el Aula Morán. Se sabe, pues están grabados todos los vídeos en YouTube y se puede acceder al que tenga interés, ¿no? La predicción por conjuntos, ¿no? Ha participado también en el estudio sobre el impacto de los fenómenos meteorológicos adversos en Cataluña, entre otros proyectos de formación e investigación. Bueno, pues sin más, voy a dar la palabra, en primer lugar, a Beatriz Tellez, porque hay materia que cortar, puesto que el estudio, como digo, es muy prolijo y muy amplio. Adelante, cuando quieras, Beatriz. Bueno, bienvenidos a esta charla y la vamos a dividir en tres partes. Primero vamos a hablar de un resumen pluviométrico y termométrico de estos años. Después Ramón hablará de la sequía, de los tipos de sequía
y analizará la sequía de estos años a partir del índice de precipitación estandarizado. Y por último, Oriol pues, hará un enfoque a partir de los patrones sinópticos que más han influido en este periodo. Bien, para empezar a hablar de qué es lo que ha pasado estos años, tenemos aquí esta gráfica de precipitación diaria promediada para Cataluña y a precipitación diaria acumulada, y creo que es una gráfica que sintetiza bastante bien lo que ha pasado. El 2020, que es la raya azul, fue un año generoso en lluvias y en precipitaciones, pero a partir de entonces las precipitaciones fueron decreciendo progresivamente en 2021, 2022 y finalmente en el 2023, donde solamente fueron valores inferiores a los 500 mililitros. En esta gráfica resalta sobre todo las potentes, el episodio de precipitaciones tan fuerte que hubo en enero de 2020, que es uno de los episodios más importantes de precipitación de los últimos 20 años, que fue debido al temporal Gloria. Y este episodio contrasta con todas aquellas zonas o todas aquellas líneas rectas que vemos aquí, que lo que nos están diciendo son episodios con precipitaciones episodios secos o con precipitaciones muy poco significativas. Si actualizamos esta gráfica y la ponemos qué ha pasado en el 2024, pues vemos que justo en marzo, en la primavera, empezamos a arrancar un poco, empezamos a dejar esta situación que hemos tenido durante estos 3 años y, bueno, empezamos a tener valores que hace 3 años no habíamos visto, superiores a los de referencia. Sin embargo, estos valores, para encuadrar y saber exactamente qué significan estos valores en climatología, lo que se suele hacer y se hace es compararlo con la serie de precipitaciones anuales. Esta es la precipitaciones de medias anuales promediadas para Cataluña, empieza en 1920 y vemos, como he comentado antes, los 3 últimos años cómo van descendiendo las precipitaciones. En principio, un trienio donde las precipitaciones son inferiores a los valores de referencia no es algo que llame la atención en esta serie, supuesto que ya se ha repetido en varias ocasiones y no solamente un trienio, sino que incluso a veces 4 años. Ahora bien, lo que sí que es importante son los valores obtenidos en este trienio, en este último trienio. De hecho, la precipitación del 2023 es la más seca, es la precipitación más baja de toda la serie. Y el 2022 y el 2021 también fueron años muy secos. Es decir, estamos en un trienio realmente muy seco, el más seco que se ha dado en toda la serie. Y de hecho, si buscamos algún otro trienio con características similares, el que encontramos es encontramos el episodio entre el 2004 y el 2007, donde también hubo, en este caso, 2 años que las precipitaciones fueron inferiores a los 500 milímetros. Bien, sin embargo, aunque haya cierto paralelismo con este episodio que también se ha dado en este siglo, de precipitaciones deficitarias, es importante y es importantísimo hablar de las temperaturas, que es la clara diferencia, marca claramente una diferencia con este otro episodio. Si hacemos una gráfica similar a la de precipitación acumulada, pero en lugar de ser precipitación acumulada hacemos anomalías acumuladas, lo que vemos y vemos qué es lo que ha pasado en estos últimos años, vemos que en el 2021 pues las anomalías positivas
se compensaron con las anomalías negativas y finalmente la temperatura media quedó prácticamente normal. Pero, sin embargo, esto no ocurrió en el 2022 y en el 2023, donde se observa un excedente de calor muy grande, muy alto. Hay que tener en cuenta que el déficit hídrico, si tenemos temperaturas altas, las consecuencias y los efectos que tienen son mucho más abusados. Entonces, para ver qué realmente significa este exceso de calor, lo vemos con las anomalías de las temperaturas. En este caso, estamos con las anomalías de la temperatura media desde 1940 hasta el 2023 y vemos cómo los años 2022 y 2023 marcaron un hito en las temperaturas de Cataluña, bueno, de Cataluña y de España también. Estas temperaturas tan altas no se habían dado antes y esto marca la diferencia, es una diferencia clara con el episodio que habíamos dicho anteriormente. Por lo tanto, nos encontramos con un trienio que fue muy seco, el más seco de la serie, y unas temperaturas muy altas. Por otra parte, bajando a una escala estacional, en esta gráfica se presenta desde el invierno 2019-2020 hasta el verano de 2024. Destaca el invierno del 2020 que contrasta, donde los porcentajes, prácticamente las precipitaciones duplicaron los valores de referencia, pues contrasta con el diciembre de 2022, donde las precipitaciones tan solo alcanzaron un 25% de valor de referencia. En esta diapositiva se ve cómo después, como en el otoño del 2020 y prácticamente hasta el invierno de este año, hay una persistencia clara de estaciones que no alcanzan los valores de referencia. A partir de entonces, en lo que es la primavera y el verano de este año, empezamos a remontar. Bien, de estos episodios entre el otoño 2020 y el invierno 2023 y el invierno 2023 y 2024, aparte del invierno que hemos mencionado antes, también tenemos la primavera que prácticamente alcanzó solamente el 50% en la primavera del 2023 y que dejó su sello en los cultivos de Lleida, una primavera tan seca. Pero lo que resalta también en esta gráfica, y es muy importante, eso es la reiteración, la perseverancia de los otoños secos, sobre todo de los dos últimos, del 2022 y de 2023, donde rozaron, estuvieron por el orden del 50% de los valores de referencia. Hay que tener en cuenta que fueron otoños extremadamente cálidos después de veranos muy cálidos también, con episodios cálidos, persistentes, con picos muy agudos, y que hay que tener en cuenta también que el otoño las precipitaciones del otoño son plantean un porcentaje de valor muy alto en el porcentaje anual de precipitaciones en todo lo que es el litoral y el prelitoral. O sea, es una de las estaciones más lluviosas, ¿no? La estación más importante en cuanto a lluvias en el litoral y prelitoral. Bien, entonces, como resumen de lo que he comentado, pues vemos estos mapas. Arriba los de precipitación, abajo los de porcentaje, y vemos cómo visualmente se aprecia cómo a nivel general y en todos sitios las precipitaciones van disminuyendo conforme transcurren los años, y en las diapositivas de abajo, en los porcentajes, también se ve
cómo los porcentajes, o sea, cómo el déficit hídrico va ganando terreno también, sobre todo en el 2023. Y, por supuesto, destacar la persistencia del déficit hídrico de las provincias de Barcelona y de Gerona. Bien, pues aquí termino mi parte y paso la palabra a Ramón. Gracias, Beatriz. Continuamos con esta segunda parte, que está vinculada a la primera, lógicamente, porque un periodo con escasez acusada de precipitaciones se traduce en un fenómeno climático severo, que es lo que llamamos la sequía, ¿de acuerdo? La sequía es una anomalía transitoria, más o menos prolongada, en el sentido de que no se trata de una característica permanente de un territorio, sino que aparece con mayor o menor frecuencia. Sabemos que en el área mediterránea y en gran parte de la península ibérica aparece con una cierta frecuencia, ¿de acuerdo? Caracterizada, la sequía, por unas precipitaciones inferiores a las normales climatológicas en el área. La causa inicial, por tanto, de toda sequía es una escasez de precipitaciones. Esto es lo que llamaríamos una sequía meteorológica, lo que a su vez deriva en una insuficiencia de recursos hídricos para abastecer la demanda. Eso es lo que llamamos sequía hidrológica. Es importante tener en cuenta este término demanda en el sentido de que debe haber un equilibrio entre la oferta, es decir, lo que llueve, y la demanda. Un exceso de demanda podría llevar, teóricamente, a una situación de sequía hidrológica, aunque la precipitación hubiera sido normal. Esto es un concepto que puede ser un poco molesto porque implica digamos, a la sociedad, pero es así. En cualquier caso, en este periodo, ya lo ha mostrado Beatriz, las precipitaciones fueron muy por debajo de lo normal. También quiero indicar que no hay una definición de sequía aceptada universalmente. Cito aquí que en la literatura científica pueden haber hasta 150 o más definiciones operativas distintas de sequía. ¿De acuerdo? Ya hemos citado dos de los tipos de sequía, la primaria, que sería la meteorológica, y una derivada, que es la hidrológica, ¿no? Que se nota pues, en los caudales de los ríos o en los niveles del agua embalsada. Pero también podemos hablar de sequía agrícola, entendida como el déficit de humedad para satisfacer las necesidades de los cultivos y que por lo tanto depende de los tipos de cultivo. Y de la sequía socioeconómica, que consiste en una afección de la escasez de agua directamente a las personas y a la actividad económica. En ese sentido, cabe decir que ha habido un gran debate en Cataluña, igual que lo puede estar pasando ahora mismo en otras zonas de la península, como el sureste, porque el gobierno catalán y los gobiernos municipales se vieron con la necesidad de aplicar medidas de restricción en cuanto al consumo, el uso del agua. Y hubo en algunas ocasiones enfrentamientos dialécticos entre, por ejemplo, el sector agrícola y el sector turismo, ¿no? O servicios. Y eso sobre todo este debate fue muy intenso un poco antes del verano, ¿no? Cuando se acercaba la punta de la temporada turística. Bueno, efectivamente la sequía acaba por afectar a múltiples sectores y las medidas que se toman pueden parecer justas o injustas dependiendo del punto de vista de cada uno de estos sectores. Para analizar la sequía existen diferentes índices. Aquí vamos a hablar solamente del índice de precipitación estandarizado que ya ha citado Beatriz, el SPI por sus siglas en inglés, que nos permite identificar o detectar esas sequías teniendo en cuenta la relación entre la precipitación caída, efectivamente, y la normal, ¿de acuerdo?
Ahora, no pasaba. Bien, aquí en rojo tenemos un poquito lo que es la definición de este índice, pero primero diré que fue desarrollado por estos tres autores, McKeek, Doskin y Claes en 1993, y fue diseñado para cuantificar el déficit de precipitación en múltiples escalas. Luego lo veremos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el déficit de precipitación en diferentes escalas afecta a diferentes sistemas. Por ejemplo, las condiciones de humedad en el suelo responden a anomalías de precipitación relativamente cortas. Sin embargo, las reservas de agua subterránea y la embalsada, o la de los caudales de los ríos, está asociada a anomalías a más largo plazo de la precipitación. Para tener unos buenos SPI es necesario disponer de series largas de precipitación, ¿de acuerdo? Para poder hacer unos cálculos ajustados, ¿no? El SPI es un valor numérico que representa el número de desviaciones estándar, por lo tanto, una medida de la dispersión de la precipitación caída a lo largo del periodo de acumulación de que se trate respecto a la media, después de haber transformado la distribución original de la precipitación a una distribución normal, a una gaussiana. Aquí está la pequeña formulita de lo que es la desviación típica, que no hace falta que lo recuerde. De alguna manera, estamos hablando también de anomalías de la precipitación, pero un poco con un enfoque ligeramente distinto. Bien, los valores del SPI reciben estos nombres o esta caracterización en función de su valor absoluto, ¿no? Entre valores negativos y valores positivos. Los valores negativos implicarían sequedad, desde un extremadamente seco, muy seco, moderadamente seco, y los valores superiores a 1 representaría pues una cierta humedad, un exceso de precipitación, moderadamente húmedo, muy húmedo o extremadamente húmedo. ¿De acuerdo? En torno al 0 estaríamos hablando de una situación más o menos normal, alejada de la sequía y alejada del superávit. Entonces, bueno, según los valores del SPI, hablaremos o no de que hay sequía y de que en qué momento empieza y en qué momento finaliza. Por lo tanto, lo que caracteriza una sequía es su duración, que depende de su comienzo y su final, y también de la magnitud, ¿no? Que es un sumatorio del índice SPI. Entonces, a partir de los datos que nos ha proporcionado el área de climatología y aplicaciones operativas de AEMET, que es quien ha calculado realmente el SPI, no, ese mérito no nos corresponde a nosotros, sí que hemos elaborado un pequeño conjunto de gráficas, algunas gráficas por provincia y una final para el conjunto de Cataluña, en la que mostramos el índice SPI en diferentes periodos. En este caso es para 12 meses, la siguiente gráfica será para 24 meses y la siguiente para 36. Y luego mostraremos una pequeña variante del índice SPI que no se ajusta exactamente a la definición dada por sus autores, pero que pensamos que podría tener un cierto sentido. Lo que mostramos ahora es la clásica. Entonces primero vemos que el comportamiento, tal como ha avanzado ya Beatriz, no fue exactamente el mismo para todas las provincias. Por ejemplo, el caso de Tarragona fue un caso, digamos, afortunado, en el que la sequía empezó más tarde y fue menos intensa, lo cual no significa que no existiera, ¿eh? La gente del campo de la provincia de Tarragona, hasta no hace mucho, estaban en una situación bastante crítica. Pero aún así vemos diferencias sustanciales, ¿no? Entre las provincias de Barcelona y Girona y las de Lleida y Tarragona, ¿no? Tanto en cuanto a duración de la sequía como en cuanto a magnitud. Quiero remarcar que la duración de la sequía la hemos considerado a partir de que el índice SPI se hace negativo, no -1, siempre y cuando, después de este primer punto de corte con la línea de 0, se pase por el -1. Entonces consideramos que hay sequía y hemos empezado a contabilizar los meses en ese punto de corte de la línea de 0. Esta gráfica es para el SPI a 12 meses, esta para el SPI a 24, así como la anterior, vuelvo atrás, hay una cierta
digamos, hay un poco de ruido, ¿no?, en la señal, cuesta más identificar la tendencia. En cambio, en el SPI A24, y ahora también lo vemos en el SPI A36, se ve claramente la intensificación de la sequía, ¿no?, la disminución del índice SPI o aumento en valor absoluto, pero a valores negativos del SPI, ¿de acuerdo? Seguimos insistiendo en la misma línea de que, aunque hay sequía en todas las provincias, la intensidad no es la misma. Y eso es importante porque las provincias más afectadas por la sequía han sido las más pobladas y, por lo tanto, el impacto socioeconómico ha sido mayor. Sin embargo, la sequía, por ejemplo, en la provincia de Lleida, mucho menos poblada, ha tenido un mayor impacto en el sector agrícola, como ha pasado también en Tarragona. Aquí vemos también para 36, que no lo había comentado. En estas tres gráficas lo que se ve es que, lógicamente, al coger periodos de tiempo más largo, la sequía acaba comenzando más tarde. ¿Por qué? Porque digamos que estos periodos más largos se benefician de años anteriores que fueron relativamente húmedos o normales, ¿de acuerdo? Pero al final, debido a que el trienio 21-22-23 ha sido tan seco, incluso en periodos de tiempo largos se acaba manifestando la sequía, ¿eh? En estas gráficas simplemente las elipses azules implican el corte de la línea de 0 SPI y las elipses rosas la línea de corte de -1 del SPI, ¿de acuerdo? Bien, este gráfico, bueno, sería discutible su validez, está construido no a partir de un periodo fijo de meses, 12, 24, 36, como en los gráficos anteriores, sino que lo que se ha ido representando es el SPI acumulativo mensual, es decir, el SPI de un mes, de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses, etcétera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no se ajusta exactamente a la definición de SPI de sus primeros diseñadores, pero de alguna manera viene a ser como la causa de que las gráficas anteriores sean como son, ¿no? Es decir, el impacto del periodo 21-23 exactamente en las acumulaciones. Bueno, vemos esa tendencia. La línea negra en este caso sería la media de estas 4 líneas, ¿eh? También sería discutible si esta media es realmente un valor ajustado, pero bueno, en cualquier caso muestra la intensificación de la sequía. Esta intensificación de la sequía iba acompañada por una intensificación de la tensión de la sociedad en Cataluña. Pero, afortunadamente, en los últimos 9 meses, como ha mostrado también Beatriz antes, pues ha habido una mejora de las condiciones. Ha cambiado el comportamiento en cuanto a precipitación. Sin embargo, debido al déficit que arrastramos de los 3 años anteriores, ni el año pluviométrico último, ni por supuesto en conjunto, se ha salido de la sequía. No se ha salido de la sequía simplemente porque los últimos 9 meses hayan sido razonablemente buenos o normales. Y ahora pasamos a la tercera parte, que la hace Uriol. Perdón, esta es la última diapositiva, simplemente marcando esas 2 provincias que comentamos, que ya había mostrado Beatriz en la página, en su presentación, las provincias especialmente afectadas de Girona y Barcelona. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Yo voy a hablaros un poquito sobre, bueno, un primer análisis de las situaciones sinópticas o patrones meteorológicos que han dado lugar a esta situación del trienio anterior. Para ello, lo que hemos hecho es acudir a la clasificación sinóptica de Font, que está siendo recuperada por AEMET en los últimos años, ¿no? Y, bueno, analizando un poco esta, que es bastante descriptiva en los tipos de tiempo de la península, pues hemos hecho un primer análisis, ¿no? Como comento. Rápidamente, la clasificación de Font en un primer momento se construye a partir del flujo en niveles medios y altos para el entorno de la península, el flujo, digamos, del vórtice circumpolar, como dice aquí, y a partir de aquí, pues si está en latitudes medias, altas o bajas, tiene un primer valor, y en el caso que esté en las latitudes medias, que es la mayor parte de los tipos, si tiene una dirección zonal, meridiana o hay una depresión, ¿no? A partir de esta primera clasificación, Font construye los 23 tipos que considera que ajustan bien los tipos de tiempo que tenemos para la península.
Aquí tendríamos, bueno, los 23, como vemos, los 18 primeros, la mayoría corresponden a cuando el flujo está en latitudes medias. Y dentro de todos estos tipos no nos vamos a detener mucho, sí que podemos reseñar que los títulos de los tipos, el tipo 4, por ejemplo, anticiclón peninsular, son en general bastante descriptivos, ¿no? O sea, solamente con el título podríamos hacernos una primera idea del tipo de tiempo que podemos esperar, si bien es cierto que hace falta una cierta experiencia y un cierto conocimiento para determinar bien cada uno de los tipos, que como comento es una clasificación de carácter subjetivo, ¿no? A veces se parecen muchos y hace falta una cierta práctica para llevar a cabo esta clasificación. De hecho, nosotros para el periodo 2021-2023, para esta sequía que estamos analizando, hemos acudido a los datos que ya nos proporciona el área de técnicas y aplicaciones de predicción de la EMET. Ellos han hecho la clasificación, nosotros lo que hemos hecho es obtener información a partir de esta clasificación y este sería el resultado para este periodo. Como vemos, bueno, por un lado se distinguen cuáles son los patrones más frecuentes, si han sucedido, en qué estación han sucedido, hay unos que corresponden más al verano, otros al invierno. En todo caso, quiero reseñar que el hecho de que aquí digamos que un patrón en el trienio, por ejemplo, el tipo 1 ha sido el más frecuente, no estamos entrando a valorar si esto es normal o no es normal, por el hecho de que no tenemos una climatología sinóptica de Font por ahora para poder decir estas cosas con contundencia, si bien el mismo Font ya nos decía que el tipo 1 era un tipo muy frecuente. Esto, hay un trabajo ahora mismo en curso por parte de la TAP para crear una manera automatizada de clasificación a tiempo pasado, por lo tanto es posible que en un futuro próximo tengamos esta clasificación sinóptica de tipo Font y que puede ser muy útil para este tipo de trabajos, por supuesto, bueno, entre otras cosas. Vale, comentado esto, os voy a explicar aquí, tenemos esta tablita donde se resume bien esta información que hemos obtenido para cada uno de los 23 tipos. Tenemos la precipitación media, esto es el valor medio para cada día en que sucedió este tipo en Cataluña, y luego el número de días en que sucedió. De los 3 años hay algunos que no están clasificados porque fueron de transición o no están bien definidos. Aproximadamente hay 1000 clasificados, por lo tanto es muy fácil pasar a porcentajes a partir del valor absoluto de días que tenemos aquí. Bueno, a partir de este gráfico, esta tabla, perdón, podemos decir que los más frecuentes, con un 10% aproximadamente y bastante parecido entre ellos, son los 3 primeros, el 1, el 5 y el 9, son de carácter anticiclónico, y además el 12 sí que es de carácter depresionario, que sería la depresión atlántico-ibérica, que bueno, fue relativamente húmeda, ¿no? Como es esperable. Bueno, de estos, las altas presiones en el Atlántico subtropical, el tipo 1, es el tipo más frecuente de todos, con poca diferencia respecto a los dos anteriores. Este sería un ejemplo del diciembre del 2021, que si recordamos inicia el comienzo de un periodo que vendrá a ser muy seco. El invierno 2021-2022, como nos ha dicho Bea, fue particularmente seco, pues esto sería el comienzo de ese periodo, y en superficie pues se ve muy fácilmente, muy bien dibujado ese anticiclón en el Atlántico subtropical. Es un tipo de tiempo en general bastante seco, aunque no extremadamente seco, porque bueno, a veces cuando el anticiclón se desplaza un poquito hacia el este permite la llegada de algunos frentes atlánticos más o menos debilitados también incluso a Cataluña, ¿no? El otro tipo muy frecuente, que no es demasiado seco, tampoco muy húmedo, es más o menos normal o ligeramente seco, sería anticiclón de las Azores y depresión térmica peninsular, un tipo típicamente veraniego. Este es un ejemplo de agosto, donde predominó, agosto del 2022, y tendríamos en superficie, y el hecho de que no sea muy seco, pues se debe a que es un tipo de tiempo que permite una cierta convección cuando se dan las condiciones con algunas perturbaciones, no pasando por el norte de la península o algunas convergencias y demás. Vale, comentados así un poco los dos primeros tiempos más persistentes o más frecuentes, voy a pasar a comentar los más húmedos rápidamente. Aquí tendríamos, bueno, como vemos, hay un par de ellos que son de carácter anticiclónico, normalmente no centrado en nuestra zona, y luego el resto pues son o circulaciones intensas o depresiones. De ellos voy a destacar el 12 y el 19 por distintos motivos. En primer lugar, el 12 es de los 4 tipos más frecuentes que tenemos, por lo tanto es uno de los que más precipitaciones ha aportado a Cataluña en el trienio, a pesar de ser escasas en el conjunto global, como es lo que estamos tratando. Y luego el 19, que comentaré más tarde, que si nos fijamos aquí tiene una precipitación media exageradamente alta comparado con el resto, ¿no? Esto se debe a que es un episodio
se debe a un solo episodio, muy infrecuente por lo tanto, y estadísticamente irrelevante, poco representativo. Si tuviéramos una muestra más larga, por supuesto, este 16 sería acercando a los valores de otros tipos también húmedos. Vale, el primer tipo, el 12, depresión atlántico-ibérica, como he comentado, es de los más frecuentes. Aquí tenemos un ejemplo de marzo del 2022, un ejemplo de aquí tendríamos la situación sinóptica, pues se caracteriza por esa vaguada intensa en el Atlántico, al oeste de la península, y la formación de depresiones en la península que se van desplazando generalmente hacia el este. Bueno, este sería un caso particular en que tenemos una situación que fue relativamente bastante húmeda dentro del periodo seco que estamos analizando de marzo del 22. Tendríamos, se correspondería esta situación a ese máximo de precipitación que comento. Y luego el otro que es interesante, la depresión fría peninsular en invierno, que recordemos en el trienio que estamos analizando solo se dio en un episodio durante 4 días, por lo tanto es muy infrecuente, a pesar de que en este caso en concreto dejase mucha precipitación asociada. Es la típica situación de Dana, digamos, de Dana en invierno, queda descolgada, más o menos se situó en el entorno centro peninsular o este peninsular, en superficie llegó a tener reflejo, como vemos aquí, con esa borrasca y esos frentes que afectaron sobre todo Cataluña y particularmente los días 22 y 23 la provincia de Tarragona. De hecho, aquí tenemos el caso, en un solo día se superaron los 40 milímetros, es el máximo del trienio, aunque luego a partir de ese momento pues continuaría y se intensificaría la sequía en el invierno siguiente, ¿no? Por comentar, es una curiosidad, en el observatorio de Tortosa, en el observatorio del Ebro, en este episodio se cumplieron récords de precipitación en un día y 10 minutal entre los días 22 y 23 para un mes de noviembre. Pero bueno, eso, por comentarlo también en esta depresión que, como comentó, fue muy aislada y poco frecuente. Vale, ya que estamos comentando los tipos más húmedos, vamos a aprovechar para comentar también aquellos que quizás echaron en falta, ¿no? Tipos sinópticos que pudieran dar lugar a lo que solemos llamar las llevantadas, ¿no? Estos episodios con flujo del este que dejan precipitaciones abundantes en Cataluña y que han sido más o menos escasas o bastante escasas en el trienio analizado, de ahí también la sequedad del mismo. Podríamos decir así, aunque no solamente, pero que los tipos que más pueden producir este tipo de situaciones sería la depresión en el Golfo de Cádiz, que según se vaya desplazando por el sur peninsular, pues puede inducir ese flujo de componente este en Cataluña, y también la depresión balear, que dependiendo de dónde se coloque, dónde se sitúe su centro, pues también puede inducir este flujo claro. En el caso del tipo 13, un 2% más o menos de ocurrencia, 3 milímetros de precipitación media para cada uno de los días, por lo tanto es de los más húmedos, a excepción del 19, que ya hemos comentado que su valor es discutible. Sin embargo, el 14, con un 2% también aproximadamente de los días analizados, tiene un valor, aunque ligeramente húmedo, muy inferior, o con una humedad muy inferior a lo que podría ser esperado para esta situación, ¿no?, de depresión balear en el Mediterráneo. Esto, se debe a la que metemos un poco la situación. Esta sería la situación de principios de noviembre del 2021. Y sería en concreto la situación de Blas, la que estamos presentando aquí. Fue una borrasca que duró muchos días, 11 días tuvimos clasificadas estas situaciones con Blas rondando por el Mediterráneo, y aunque fue muy adversa en Baleares y dejó muy buenas rachas de viento, tramontana reforzada en Cataluña, realmente en Cataluña, salvo un par de días, los 10 y 11, si no me equivoco, tuvo una afectación de precipitaciones abundantes, ¿no? Por lo tanto, por mostrar que cuando tenemos un tipo de tiempo con una muestra pequeña, y si en este caso, como en el caso de la borrasca Blas, a Cataluña de los 11 días afecta 2 o 3 con una cantidad suficiente, pues puede quedar algo distorsionados estos datos que tenemos, ¿no?, para saber con lo que estamos trabajando. Vale, comentados los tipos más húmedos, voy a pasar a los más secos y ya voy acabando. Me gustaría destacar, como vemos aquí, salvo el último, que es relativamente infrecuente, el resto corresponden a altas presiones, me gustaría destacar el 9, porque fue uno de los más frecuentes en el periodo, además de ser muy seco, fue de los más frecuentes, altas presiones en el Atlántico y Europa, luego veremos una muestra, y luego el 16, anticiclón británico-escandinavo. Si el primero era de tipo veraniego, el segundo es de tipo invernal, o preferentemente,
que aún no siendo de los más frecuentes, sí que fue bastante frecuente y también produjo situaciones muy secas. El primer caso, altas presiones en el Atlántico de Europa, esta es la situación en altura. Bueno, a pesar de que vemos una cierta vaguadita y un flujo ciclónico en la zona del Cantábrico, en general predominan altas presiones, tanto en Europa como en el Atlántico, con sus sendas dorsales, y en superficie pues se ve una situación en general anticiclónica. Este sería el ejemplo de julio de 2022. En general, este año fue un tipo muy frecuente entre mitades de mayo y mitades de julio de este año, y de hecho, bueno, acompañó a partir de, bueno, a este tipo de tiempo unas temperaturas muy elevadas para lo que suele ser normal en Cataluña, ¿no? Como comentaba Bea, 2022 y 2023 fueron años especialmente cálidos también por este tipo de situaciones como la que comento. Bueno, no lo he comentado, pero ya Fons para este tipo de tiempo dice que es característico del mismo las olas de calor. Vale, esto sería otra manera de ver la misma información. Vemos cómo la pendiente de la anomalía acumulada de temperatura para el 2022 se acentúa a partir de precisamente mediados de mayo, que es cuando digo que empezó a ser muy frecuente este tipo de tiempo sinóptico. Y por último, comentar el anticiclón británico escandinavo. Bueno, aquí quizás sea una situación un poco, bueno, se ven las dorsales, un poco más revuelta en altura. En superficie sí que se ve muy claramente ese anticiclón en el entorno de las Islas Británicas, en este caso, y en el trienio en general. Tuvo un tiempo muy seco, extendiendo las altas presiones hacia la península. No siempre es así. Cuando el anticiclón se retira más al norte, a veces se permite bajas en el sur peninsular y, por lo tanto, no siempre va a ser tan seco como fue en este caso, pero en este caso sí que lo fue. Y además, bueno, es característico de invierno del 2022. Recordemos, invierno de finales del 21 e inicios del 22 fue el invierno más seco del trienio, alcanzándose valores poco más del 25% de la precipitación respecto a la normal en ese periodo. Y bueno, lo que sucedió fue pues una situación de anticiclónica de bloqueo que evitó la entrada de perturbaciones atlánticas durante mucho tiempo, ¿no? Predominó sobre todo, como comento, en agosto de este año. Y bueno, ya por ir terminando, las conclusiones del trabajo que hemos elaborado, pues en primer lugar, como ya ha comentado Bea, el trienio analizado 21-23 ha sido el más seco de los últimos 100 años en Cataluña. Además, el déficit hídrico se vio agudizado por las temperaturas anormalmente elevadas del 22 y del 23, que fueron acompañadas por otoños del 22 y 23 también, además de cálidos, muy secos. Si analizamos los índices de SPI para varias escalas, pero en particular para las escalas más elevadas, vemos que tenemos una clara sequía, además alcanzando valores extremos. Esta es más extrema, como ya ha comentado Ramón, en Girona y en Barcelona, la zona más poblada de Cataluña. Y bueno, también como es habitual y como es natural de esperar, las situaciones sinópticas más frecuentes han sido de carácter anticiclónico, aunque se han dado algunos casos puntuales de otros caracteres con algo de precipitación. Y podríamos adelantar o avanzar, o como ya ha dicho Ramón también, que a pesar de que el 2024 está siendo relativamente normal o ligeramente húmedo en lo que va de año, el déficit hídrico acumulado en el trienio anterior es tan elevado que no podemos dar por concluida la sequía que se ha dado o que venimos arrastrando en Cataluña. Y bueno, muchas gracias. Por aquí dejamos, si queréis abrir ahora el paso de debate o como queráis. Sí, vale, muchas gracias Oriol y a los demás, Beatriz y Ramón, por esta presentación tan ilustrativa, ¿no? Ya dije al principio, habéis tocado muchos aspectos, nos da una visión, yo creo, pues muy completita, ¿no? De lo que ha sido la sequía en Cataluña. Entonces, quiero recordar, eso sí, porque se me olvidó hacerlo en la introducción, que por el tema de protección de datos, que todo el mundo sea consciente de que esto queda grabado y lo colgamos de YouTube. Lo digo para que cada cabal elija el modo de presentarse si se decide hacer preguntas. La forma de hacer preguntas o darle a la mano, ¿no?, para participar, luego poniendo, ¿no?, la cámara o solo la voz, o también a través del chat, pues yo les iré dando paso a medida que vayan apareciendo. Entonces, para ir abriendo el fuego, a ver, yo primero, bueno, un comentario, ¿no? En el curso, o sea, en la evolución temporal del índice SPI,
a mí me ha llamado un poco la atención, aunque es complicado también de interpretar, ¿no? Porque el propio índice SPI, como también indicabas tú, Ramón, es una medida, tampoco es inmediata la interpretación, pero da la sensación como que la mayor pendiente hacia la sequía se da al principio del periodo. Se da, digamos, año 21, principios de 22. Y luego ya parece que sigue bajando, ¿no? Como si la pendiente hiciera así y luego como que se estabiliza un poco más dentro de que sigue siendo negativo. Entonces, bueno, quisiera precisar esto, si eso es verdad en cuanto a las propias precipitaciones o es, digamos, un poco un artefacto del SPI, que no deja de ser una medida muy buena, muy utilizada, pero que también tiene sus limitaciones, ¿no? Y que, por supuesto, ningún índice escalar de estos puede recoger todos los aspectos del fenómeno, ¿no? Si queréis comentar algo al respecto de si eso es coherente más o menos con que al principio, 2021, principios del 22, fuera cuando más cayeron las precipitaciones respecto a los años anteriores. Y luego, desde mediados del 22 o tal, no recuerdo exactamente ya, 23, aunque es verdad que, como dijo Beatriz, fueron muy cálidos, claro, pero en el SPI en principio, o sea, el efecto sobre la sequía en términos de sequía hidrológica o de acumulación en pantanos, me imagino que hay el hecho del calor, ¿no? Por la transpiración, sería importante, pero eso no lo capturamos con el SPI, que se refiere solo a las precipitaciones, ¿no? Entonces, bueno, si queréis comentar algo, si no, también otra cosilla que os quería comentar. Claro, llama la atención que la mayor intensidad de la sequía parece que ha sido, está claro, en el extremo nordeste, ¿no? De Cataluña, tanto en Barcelona como en Gerona, Sí. ¿no? Sí. Y entonces eso, vamos, se me ocurre a mí, eso indica que hubo prolongación, digamos, hacia el sur de Francia. Ahí también tenéis noticia de que se hayan registrado también sequías muy importantes allí, correlativas. Claro, esto tendrá relación con el tipo de situación sinóptica, ¿no? Que comentabas tú al final, Oriol, porque esa parece que hay una estructura espacial, y eso que Cataluña tampoco es que sea tan grande. Pero bueno, eso es verdad que pasa en España, es bastante frecuente que incluso en regiones, digamos, en extensión no muy grandes, que hay mucha estructura en las precipitaciones o lo que sea, y aquí se ve, ¿no? Que es hacia el nordeste donde la sequía es más intensa y sin embargo en Lérida, parte de Tarragona, ¿no? Bueno, Tarragona sobre todo, quizá, ¿no? Respecto a esta última pregunta, Oriol ha citado las 4 situaciones sinópticas que han sido más frecuentes en este periodo, ¿no? Y 3 son anticiclónicas y la cuarta es depresión ibérica, atlántico-ibérica. Entonces, la depresión atlántico-ibérica no aporta precipitaciones al nordeste de Cataluña, aporta pocas. Por eso, algo la provincia de Lleida pudo quedar beneficiada. Es decir, hemos hecho un análisis a escala sinóptica, pero si hiciéramos un zoom, veríamos que esa situación sinóptica no es favorable a las precipitaciones en el nordeste. En cambio, las dos que ha citado como semi-ausentes, que es la depresión balear y la depresión del Golfo de Cádiz, cuando establecen un flujo de levante, ahí sí que produce precipitaciones en el nordeste, sobre todo en el litoral y en el prelitoral. Y eso es lo que se ha echado en falta. Los levantes lluviosos y húmedos se han echado en falta. Sin embargo, en la mitad occidental de Cataluña pueden haber entrado algunos frentes, algunas vaguadas atlánticas asociadas a esa depresión atlántico-ibérica que hayan atenuado un poco y hayan creado esa estructura de 2 provincias muy secas y 2 secas, pero no tan secas. Pero no tanto, sí. Y luego, en cuanto a la primera pregunta, hombre, el año 2023 fue el más seco de la serie, fue el más seco de la serie. Entonces, yo no te sabría decir, bueno... Ya, pero, perdona, claro, fue el más seco, efectivamente, fue el más seco. Eso tiene coherencia con que la tendencia de la sequía, como se ve en el SPI, es hacia abajo hasta el 23. Por tanto, las precipitaciones, digamos, van disminuyendo. Tiene que ser el más seco el último. Pero mi comentario era la pendiente. La pendiente de la sequía es más acentuada, según el SPI, las figuras que habéis mostrado del SPI,
con más intervalo temporal. No sé si ya se veía en la de un año, pero en la de 2 años o 3 años, 2 años. creo, se ve que hay más pendiente al principio que al final. Al final, claro, como la tendencia negativa en todo ese periodo, desde el 21 hasta el 23, es verdad que al final hay que esperar que fueran los récords o los valores más bajos. Pero supongo que lo que pasó es que aunque el 23 fue el más seco, la diferencia con el 22, por ejemplo, fue menor, grosso modo, que la diferencia del 22 con el 21. Sí. O con Quizá el 20. fue eso, ¿no? Sí. El 20 fue muy húmedo, especialmente la primera mitad del año. Entonces, al tener claro, eso también estos índices, condicionan, como dices, condiciona mucho la pendiente inicial, claro, sí. Sí, y además, o sea, hay bastante, había bastante diferencia relativa, ¿no? O sea, bueno, el 21 todavía, pero el 22 fueron muy secos los 3, pero bueno, el 23 fue la caída total, ¿no? Fue el más seco de la serie. La verdad es que aquí se han concatenado, si al trienio 2021-2023 le sumamos el año 2020, se han concatenado 2 fenómenos extraordinarios, ¿no? O relativamente extraordinarios, que es el trienio seco y el año 2020. Sí, ¿no? sí, aquí está. Sí, disculpad, Luis María Bañón había aportado en el chat 3 mapas de anomalías de la topografía de 500 y tiene levantada la mano, ¿eh? Sí, vale, muy bien. Vale, pues nada. A ver si pudiéramos compartirla. Adelante, Luis. ¿Lo ha puesto en el chat? Sí, lo ha puesto en el chat. Luis, tienes el micrófono apagado. Perdonad. Que decía que he puesto los mapas de anomalía por si pudiese aclarar algo. Desde luego 22-23 fueron muy anticiclónicos, el 21 no lo sé, pero mi pregunta no va por ahí. Mi pregunta va, a ver si sé exponerla, porque está claro que todavía queda sequía en zonas del litoral este, sureste, y eso normalmente viene asociado con vientos en general de poniente, una circulación como muy de ponientes. ¿Y qué ha hecho ese tipo de circulación que acabe la sequía en el noreste? Es decir, mi pregunta en el fondo sería, ¿estas situaciones de poniente que hacen que persista la sequía en zonas del este y sureste hacen que llueva en el noreste, en Cataluña, para que cese? Es decir, los frentes atlánticos han sido más frecuentes recientemente y con eso puede dar por finalizada la sequía. No sé si termino de exponer la pregunta. Sí. El caso de hoy y ayer yo creo que es un buen ejemplo para responder a lo que preguntas. Ha sido el paso de una vaguada y un frente que ha dejado precipitaciones en el tercio norte peninsular, porque hubo incluso una pequeña ciclogénesis, se reforzó la ciclogénesis aquí delante de la costa catalana y ha habido precipitaciones generalizadas esta pasada noche, con valores de hasta 30-40 litros. Este paso no ha afectado de Castellón hacia el sur y, en cambio, cuando ha pasado el frente o durante el paso del frente ha habido ponientes en aquella zona. Es decir, ha habido nuevamente una estructura muy dicotómica, ¿no? En Cataluña ha llovido bastante asociado al paso de este frente, sin embargo, de Castellón hacia el sur han entrado los ponientes. Y eso puede haber pasado, yo creo que ha pasado unas cuantas veces en estos últimos meses. Eso lo explica. Y viendo los mapas de anomalía de 500 que tenéis ahí en el chat, ¿eso explicaría algo? ¿O realmente es la mezcla de demasiadas situaciones? Es decir, no sé si los veis. Sí, los vemos, sí. Los vemos. Es que son muchos días y ahí se mete un poco todo, pero... Bueno, hay una señal, ¿no?, clara de que ha predominado el tiempo anticiclónico como mínimo en niveles medios, ¿no?, en comparación con el periodo 91-2020, ¿no? O sea, eso encajaría un poco con la distribución de casos FOD identificados, ¿eh? Sí, la verdad es que podíamos haber aportado también estas anomalías medias. No. El trabajo ha sido magnífico, me ha gustado. Bueno, yo quiero recordar que es eso, que el índice SPI proviene de los cálculos de la CAO
y el índice y los tipos FON provienen del trabajo de la TAP, o sea que esto hay que reconocer el trabajo de diferentes unidades de AEMET, que para eso existen las sinergias. Muy bien. Doy paso a Paco Martín, ¿no? Que tienes la mano levantada. Hombre, buenas tardes. Buenas tardes. ¿cuánto tiempo? Estar aquí, de verdad, ¿eh? Y haber escuchado vuestra conferencia. Ya ves, Ramón. Yo estoy un poco alejado de los temas meteorológicos de AEMET. Si este tipo de sequías, tanto en Cataluña como en otras zonas de España, se pueden contemplar o si se están haciendo estudios de atribución relacionados con el cambio climático. Yo creo que es fundamental, como ocurre en situaciones adversas. Gracias a todo esto está a la mano del cambio climático a través de estudios de atribución. Muchas gracias. Se ha cortado un poco tu intervención, pero, en fin, Bea. Bueno, yo aquí diría que cuando hablo de este trienio seco, el único que tiene similitudes por 2 años con 2 años con precipitaciones inferiores a los 500 mililitros, ha sido en estos últimos 20 años, mientras que antes esto no ha sucedido. Entonces, estamos hablando de una serie de más de 100 años. Entonces, bueno, ahí queda, ¿no? O sea, es anecdótico. Bueno, ya como que coinciden demasiado las anécdotas, ¿no? Sí, está claro que al menos climatológica, estadísticamente es un hecho notable, ¿no? Sí, se puede y la precipitación que es mucho más variable que la temperatura. La temperatura está claro, ¿no? Pero aún así el episodio más seco también fue en este siglo, ¿no? Otra cuestión, yo aprovecho que no veo otras manos levantadas. Bueno, pues ahora ha levantado Encarna. Le doy paso, Encarna, adelante. Hola, buenas tardes. Equipo, que muchas gracias por todo lo que nos habéis contado. Me parece que efectivamente este análisis utilizando este índice, pues efectivamente es muy ilustrativo. Pero yo me pregunto una cosa, y lo ha comentado antes José Antonio, y es el factor temperatura. De hecho, estos 2 años, 2022 y 2023, con una precipitación que bastante baja respecto a los otros años, también coincidieron, como habéis dicho ya varias veces, en 2 años bastante cálidos, ¿no? Entonces mi pregunta va dirigida a qué posibilidades hay que hacer un estudio, o sea, complementario o al mismo tiempo enlazando las dos variables, es decir, la precipitación y la evapotranspiración, por ejemplo. No la temperatura, pero sí la evapotranspiración. Porque a mí me consta que en AEMET, cuando hacen todos los años, en ese análisis del balance hídrico, hay información, hay datos sobre la evapotranspiración y de la evapotranspiración potencial, de manera que quizás con estos datos, junto con el de la precipitación, pues se podría trabajar con un índice en el que combinase estas variables, como por ejemplo es el índice que me suena que existe, pero no sé si se utilizará mucho o poco, si está ya en desuso, que es el índice de Thornweight, que en la Facultad de Físicas, cuando se ha impartido nociones de clima, pues en las bibliografías y tal existe este índice, ¿no? En el que se combina estas 3 magnitudes que aportan tanto un índice de humedad como un índice de aridez, y combinándolo conjuntamente, pues ese índice conjunto entre precipitación y de alguna manera la temperatura que está
detrás de la evapotranspiración, ¿no? De manera que a efectos de evaluar la sequía desde el punto de vista social o económico o agrícola, quizás también sería, digo yo, sería interesante, ¿no? Y no considerar solamente que la sequía desde el punto de vista meteorológico, que obviamente lo es, ¿no? Pero claro, te da una visión solo y exclusivamente desde el punto de vista de la precipitación caída. ¿Qué opinión os merece? ¿Qué pensáis al respecto? Me gustaría conocer vuestra opinión, que estáis ahí en la brecha de la operatividad. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que son dos variables que no se pueden separar, y más en años como estos, donde la temperatura no se puede obviar. O sea, ha sido también clave. Entonces, yo creo que sería muy interesante extender el estudio, hacer un estudio conjunto con un índice, sí. De todas maneras, siendo consciente de que el tiempo es limitado, de que las tareas del día a día son siempre muchas, que las cosas hay que tenerlas para estar que ya, y que el personal siempre es escaso, como también apuntaba antes de la charla José Antonio. En definitiva, que me consta que lo de pedir, o sea, lo de las sugerencias está muy bien, pero vamos, que quería conocer eso, vuestra opinión, independientemente de que el tiempo no permite hacer todos los ejercicios y satisfacer todas las curiosidades que nos pueda surgir, ¿no? Y simplemente era conocer vuestra opinión de hacer un análisis complementario teniendo en cuenta los datos que tiene AEMET. A mí me consta que los tiene, ¿no? Que los elabora, más bien, ¿no? A partir del modelo de balance hídrico que tenéis operativo. Así que nada. Bueno, pues mucho ánimo a continuar este tipo de estudios, que además, combinando con la sinóptica, es muy importante, la verdad, muy interesante, porque ves ahí una causa, ¿no? El por qué es lo que hay detrás de esos valores de precipitación. Muchas gracias, y enhorabuena a los tres. Yo quería comentar una anécdota, que el día Meteorológico Mundial el año pasado, creo que fue el 23 de marzo, cuando lo celebrábamos, me llamó la televisión alemana con una pregunta. Decían: ¿por qué ha dejado de llover en Cataluña? Yo creo que estaban preocupados todos los turistas alemanes y todos los que tienen casas aquí en la costa porque no les dejáramos ducharse o llenar las piscinas. Pero sí, desde la televisión alemana preguntaban que por qué había dejado de llover en Cataluña. Hasta ahí llegó la preocupación. Impacto socioeconómico. Sí. Y sí, desde luego es muy interesante, claro, eso ya todos estamos de acuerdo, ¿no? La evapotranspiración, el índice Southweight, ese yo creo que se usó alguna vez, hace bastante tiempo. Lo que ocurre es que el SPI tiene la gran ventaja, ¿no?, de que hay mucha más resolución también de observaciones, ¿no? Porque basta observaciones de precipitación. Y claro, el tema de la evapotranspiración potencial es que hay muchos modelos, formas de hacerlo, pero observaciones de evapotranspiración potencial, que yo sepa, no sé, corregidme vosotros, solo tenemos en las principales, que se llaman el evaporímetro SPICHE, que yo no sé si en uso, ¿no?, de hace mucho tiempo. Hay observaciones de evapotranspiración. Sí, pero yo me refiero a los datos elaborados con el modelo que tenéis, que utilizáis en el MET de balance hídrico. Sí, a mí me consta que lo tenéis y que hay datos incluso en la página web. En la página web se puede tener esa información. Es cierto que es a través de mapas, pero bueno, esos mapas están hechos con unos datos detrás, ¿no? Con lo cual es una información que sí tenéis. Por supuesto, no es cuestión de utilizar un índice en lugar del otro, no, es que son índices distintos y que aportan información desde distintos puntos de vista, y entonces pues ahí está la riqueza, ¿no? Que son distintos puntos de vista. Uno, el SPI solo precipitación, y el otro desde otro punto de vista combinado con efecto más hacia la agricultura y sociológico. Sí.
Efectivamente. Alfons tiene la mano levantada hace tiempo. Pues venga, adelante, Alfons. Hola. No, quiero felicitar a mis tres compañeros de la EPCAT, ¿vale? Por la charla. Y no, nada, quería dar una nota ecológica, ¿eh? Que a mí, bueno, son temas que me atraen bastante y he hablado con bastantes ecólogos. Y a mí siempre lo que me sorprende, después de estos meses que digamos que han sido más normales, en precipitación e incluso en temperaturas, que los bosques se ven verdes, pero enseguida que pasan 3-4 días, con días muy secos, ¿vale? Ecológicamente, lo que me comentan es las capas freáticas, bueno, esto va con la evapotranspiración y en los balances hídricos, que no se han cargado. Entonces, incluso cuando hacen sondeos a los páramos bajo el suelo, está seco, ¿vale? Y eso, ¿vale? También ha tenido una repercusión importante en los animales, sobre todo en la parte de herbívoros y toda la cadena trófica, que hay menos. Han bajado poblaciones, ¿vale? Eso. Bueno, mi pregunta a los tres de diferentes ámbitos es, para salir de esta sequía, ¿qué se necesita? ¿Un par de años con temperaturas, precipitaciones más normales? ¿Más levantada? ¿No? ¿Más situaciones de levante? Es decir, que pasa que salir, ¿qué necesitamos? Parece que estos 9 meses que llevamos así más normales, pues no han servido todavía. Esto es una pregunta también muy mediática, ¿eh? Los medios de comunicación siempre preguntan ¿cuánto tendría que llover para salir de la sequía? Yo no sé la respuesta, no sé si Bea la sabe, pero conociendo el clima mediterráneo, a lo mejor con otro Gloria o poco más, o sea que es difícil saber, ¿no? Yo no hemos hecho el cálculo, ¿no? De cuánto tendría que llover para compensar los 3 años. Los años, bueno, se podría hacer rápidamente. ¿Sí? Bueno, otra tarea pendiente. Pero bueno, no, también no es solamente compensar, sino el desgaste sufrido, ¿no? O sea, sí. No es que, bueno, pues ya volcamos tanta agua como necesitamos y ya ha pasado todo. Claro, eso. Sino el desgaste en los bosques, todo, ¿no? El estrés, ese estrés que ya no se que no se compensa con el doble de agua, ¿no? Exacto. Sí, que los ecólogos se ven lejos de salir a nivel de la naturaleza, de la sequía. No lo ven inmediato. Exactamente. No se te oye, José Antonio. El micro cerrado. Tienes el micro cerrado, José Antonio. Ay, perdón. Sí, le daba el paso a Ernest Werner. Adelante, Ernest. Hola, gracias. No, yo tenía una duda, es que estos años de sequía también han ido acompañados de temperaturas de agua del mar muy elevadas, ¿no? Y parecía que en un principio eso iba a ayudar a las precipitaciones y tal, pero no ha sido así. No sé si sabéis alguna cosa o lo habéis mirado o yo qué sé. Es por daros más trabajo, más que nada. Nada, es que la relación, digamos, biunívoca entre temperatura superficial, temperatura de la superficie del agua del mar y las precipitaciones no está descartada, ¿no? Las precipitaciones dependen de otros factores dinámicos y de la estabilidad en la estratificación, en fin, de los procesos que llevan a los sistemas precipitantes. Entonces, sí, efectivamente, donde sí que puede haber una relación más directa, aunque también habría que estudiarla, es entre la temperatura del agua del mar y las temperaturas ambientales, sobre todo del litoral y prelitoral, con esta cantidad enorme que ha habido de noches tropicales y unas cuantas noches tórridas. Ahí sí que quizás sería algo más fácil encontrar una relación. Pues muy bien, muchas gracias. Creo que no querías decir algo, Ernest, pero tenías el micrófono cerrado. No, nada. Sí, gracias. Pues gracias. Sí. Supongo que las noches tropicales, sí, yo creo que la temperatura del agua del mar, si está muy caliente, seguro que ayuda, ¿no? Bueno, no sé. Así a bote pronto. Sí, luego supongo que todos tenemos en mente que las temperaturas muy calientes, lo malo es que aunque pudieran traer más precipitaciones en promedio,
lo malo es que te pueden cargar luego las depresiones aisladas a niveles altos, ¿no? Y provocar mucho destrozo. O sea que casi mejor meteorológicamente que vengan las lluvias con sus frentes y sus cosas, ¿no? Eso es peligroso, digamos, desde muchos puntos de vista, incluido este, ¿no? Bueno, pues muy bien. Yo creo que ya podemos, no veo más manos levantadas. Este tema, por supuesto, yo creo que aquí podríamos estar hablando de tertulia tranquilamente mucho más tiempo, ¿no? Porque es muy interesante y la sequía, como ya hemos dicho, es que tiene además muchos aspectos que solo se han aquí rozado superficialmente, ¿no? Obviamente aquí el enfoque fundamental ha sido meteorológico-climatológico, pero bueno, la sequía es un fenómeno, digamos, de repercusiones socioeconómicas masivas, por así decirlo, ¿no? En fin, yo creo que lo podemos dejar aquí. Muchas gracias a todos por haber participado, por haberos conectado, y muchas gracias de nuevo a los tres ponentes que nos han dado esta estupenda charla. Y nada, pues esperamos veros a cuantos más mejor en la próxima charla del Aula Morán, que, si no me falla la memoria, será dentro de 2 semanas, exactamente, 26 de octubre. Así que hasta la próxima. Venga, Gracias. muchas gracias. Adiós, buenas tardes. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Adiós, gracias.